Lo que ya vamos a ya trabajar, vamos a hacer ya algunos ejercicios. Entonces, ya vamos a entrar en sí de lleno a lo que ya es ya la aplicación del curso. Entonces, aquí en el sistema de transporte, aquí pueden apreciar este esquema. Está representado por la letra T. ¿Qué cosa es el sistema de transporte? Son todas las unidades vehiculares que están en movimiento, ¿no? Eso viene a constituir el sistema de transporte T. Luego, dice el sistema de actividades A. ¿Qué viene a ser? Viene a ser el patrón de actividades sociales y económicas que se desarrollan en la región, ¿no? O sea, todas las actividades, bueno, aquí está relacionado a los diferentes tipos de profesionales, a todas las actividades que hacen, por ejemplo, en un mercado, en un centro comercial, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está representado por la letra A. Y en la letra F, eso nos significa ¿qué cosa? La estructura del flujo. Es decir, esto comprende los orígenes, destinos, rutas y volúmenes de personas y carga que se mueven a través del sistema, ¿no? Observen aquí de que el sistema T, el de transportes, va a, ¿qué cosa? Va a circular, se pone en movimiento y va a conformar la estructura de flujo. Por esta estructura de flujo, los peatones van a poder circular a lo largo de esta estructura de flujo. Igual, las actividades del sistema A también se van a empezar a mover y luego vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener una estructura de flujo. ¿Por qué? Por el movimiento que se va a dar de diferentes tipos de profesionales, diferentes peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres estructuras se interrelacionan, ¿no? No son estáticos, sino que están en pleno movimiento, ¿ya? Ahora, en esta parte, bueno, el diagrama ya lo hemos descrito aquí. ¿Cuál es la misión del transporte? Dice, aquí está esquematizado en este esquema, ¿no? Entonces, dice, ¿no? En este esquema de transportes podemos distinguir lo siguiente: las conexiones o medios son aquellas partes o elementos fijos que conectan los terminales sobre las cuales
se desplazan las unidades transportadoras, ¿no? Entonces, todas las conexiones o medios son aquellas partes o elementos fijos que se van a desplazar sobre las unidades transportadoras, ¿no? Entonces, aquí va a presentar eh, diferentes, por ejemplo, las unidades transportadoras, los terminales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también, para terminar este capítulo, vamos a ver sobre los alcances de la ingeniería de tránsito. Que el primer punto es determinar las características del tránsito. De eso se va a ocupar esta asignatura, ¿no? Es decir, que esta asignatura va a tratar de averiguar la velocidad, el volumen, la densidad, ¿no? El origen y el destino de qué? Del movimiento, ¿no? La capacidad de las calles, carreteras, el funcionamiento de pasos a desnivel, terminales, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tener dentro de las características del tránsito. Luego, aquí también la asignatura va a tratar de reglamentar el tránsito, es decir, va a dar a conocer reglas, por ejemplo, en materia de licencias, responsabilidad de los conductores, peso y dimensiones de los vehículos, etcétera. También el señalamiento, ¿no? Eso es lo que va a estar comprendido dentro del reglamento de tránsito, ¿no? Luego, el señalamiento y dispositivo de control. Luego, la planificación vial, ¿no? Eso es lo importante, entonces. Y aquí tenemos lo siguiente. El usuario. El usuario, ¿quién es? Cada uno de nosotros, ¿no? El peatón. Entonces, ¿no? Es importante aquí, desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito, analizar primeramente de manera muy general los elementos básicos que hacen que se produzcan los flujos de tránsito y por lo tanto la interacción entre sí. ¿Y qué comprende este capítulo del usuario? En sí, el usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Conductores, peatones, ciclistas y pasajeros. Es decir, las personas. El vehículo, que puede ser privado, público o comercial. La vialidad está conformado por calles y carreteras. Los dispositivos de control comprende las marcas, las señales y los semáforos. Y finalmente, el medio ambiente en general, ¿no? En general. Eso vendría a ser respecto, bueno, aquí es para que ustedes yo voy a subir estas diapositivas, ya creo que mayores comentarios no. Aquí, aquí es donde vamos a empezar, ¿ya?
Dice, la distancia para detener un vehículo. Aquí en esta asignatura está bien relacionada en toda esta parte al curso de física, ¿no? O sea, sobre esto, todo lo que es la distancia total, la distancia de parada, la distancia de percepción, o sea, la percepción, etcétera, ¿no? En primer lugar, tenemos lo siguiente. Distancia para detener un vehículo. Distancia para detener un vehículo. La distancia total para detener un vehículo, llamado también distancia de parada, depende de los tiempos de percepción, de reacción y de frenado. ¿Y cuál es la fórmula, no? TP, que viene a ser la distancia de parada, viene a ser a la sumatoria de la distancia de percepción más la distancia de reacción y más la sumatoria de la distancia de frenado, donde dp en esta fórmula es igual a la distancia recorrida durante el tiempo de percepción. dr es la distancia recorrida durante el tiempo de reacción. df viene a ser distancia recorrida durante el tiempo de frenado. Entonces, ahí están los conceptos, la fórmula general y cada uno de sus factores y qué comprende, qué indica cada uno de los factores, ¿no? Entonces, todas estas distancias, observen al final de esta diapositiva, está denominado en el proceso que se denomina el PIET. ¿Y qué cosa es el PIET? P es la percepción. ¿Y qué cosa viene a ser la percepción? ¿Quién me podría decir? A ver, ¿quién maneja un vehículo? No, sino el pasajero en sí, ¿no? ¿Qué viene a ser esta percepción? Viene a ser desde el momento que el chofer a la distancia observa el vehículo. Que puede ser un auto, un camión, un ómnibus, etcétera, ¿no? Entonces, la percepción es sinónimo de captar, percibir, ¿no? La intelección. ¿A qué está referida esta intelección? Aquí, a ver, la vamos a aquí. ¿Qué cosa es la percepción? Impresión material producida en los sentidos por un estímulo exterior. Cuando manejamos y vemos a 100 metros, 200 metros, un vehículo, entonces nuestros sentidos están percibiendo la presencia de ese vehículo, ¿no?
Por eso es que viene a ser esto la percepción, o sea, captar, ¿no? Es sinónimo de captar. Luego, la intelección. ¿Qué cosa es la intelección? Dice, es el acto de entender. Entender o concebir, ¿ya? ¿Concebir qué cosa? La situación. Es el tiempo requerido para comparar y registrar las nuevas sensaciones, ¿ya? Es el tiempo requerido para comparar y registrar las nuevas sensaciones. A ver, ¿quién me podría colocar un ejemplo de... A ver, terminemos y vamos a ver en la práctica cada uno de estas etapas, ¿no? Emoción es la agitación del ánimo producto de la percepción y el entendimiento de la situación. Durante este tiempo, el conductor utiliza el juicio y la experiencia para tomar una actitud o llegar a una decisión. Finalmente, ¿qué cosa es la volición? Acto por el cual la voluntad determina hacer algo, es el tiempo necesario para llevar a la acción la decisión tomada. A ver, con un ejemplo, para que se entienda mejor. En una carretera, vamos a suponer que yo o cualquiera de ustedes está en el timón. Bueno, los pasajeros se distraen, pueden estar mirando a cualquier sitio, pueden estar durmiendo. De repente, como algunos alumnos ahorita deben estar durmiendo, entonces eso es lo que de repente eh, se va a dar, ¿no? O sea, pero el que no se debe dormir es, por ejemplo, yo no me puedo dormir en este momento, ¿no? Los alumnos pueden estar, de repente aquí veo aquí en la galería, ¿cuántos alumnos? 36. Y si yo empiezo a llamar por el nombre, les aseguro que ni la mitad va a responder la lista, ni la mitad, porque el resto por la hora, bueno, de repente están cenando, de repente están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, son aquí la clase viene a ser como una clase, como una especie de dentro de el aula que estamos así virtual. ¿Quién no debe, no puede dormir? En este caso soy yo. Van a disculpar que me ponga de ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que estar coordinando el movimiento de las diapositivas, tengo que estar viendo a ver que haya correlación en las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, el alumno Grover y la saca. Ingeniero. Ah, ya, muy bien. El alumno Abner Mamani. Presente, ingeniero. Ah, ya, ya, ya. Entonces me alegra que estén Jaime Dianderas. Presente, Jaime ingeniero. Dianderas. Presente, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Yo pensé que estaban
solo de nombre, pero debe haber alguien que esté por ahí de repente descansando y figura aquí en la galería, ¿no? Entonces, pero está bien. Entonces, les decía lo siguiente, ¿no? A ver, voy a compartir. Entonces, vamos a suponer que estamos en una carretera, ¿no? Estamos en una carretera. Y en este caso, ustedes van a ser mis pasajeros, ¿no? Entonces, yo como tengo que estar despierto, no puedo, o sea, no debo como el chofer en un vehículo, yo no puedo distraerme, tengo que estar atento a lo que digo, tengo que estar atento a pasar las diapositivas, etcétera, ¿no? Entonces, la percepción les indicaba que en esta carretera, a unos 100, 200 metros, yo voy a ver otro auto que se acerca. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a hacer? Ya lo he percibido, es decir, mis sentidos ya saben, ya van a captar que viene un vehículo y que cada vez más este vehículo se va a ir acercando y yo también voy a ir avanzando con el vehículo que llevo manejando. Entonces ya hay percepción de ambos choferes, ¿no? Ya nos hemos percibido. Creo que de esa parte, como dice aquí, ¿no? Es el intervalo de tiempo comprendido entre la aparición del objeto exterior. ¿Qué viene a ser aquí el objeto exterior? Otro vehículo. Y su reconocimiento, entonces ya sé ya, y si es de día, ya tengo que decir dentro de mí, es un auto, es un ómnibus, es un camión, ya. No solo lo he percibido, sino que ya a la distancia ya debo ya pensar, ya la mente va a decir, ¿no? Es un auto. Ahora, dentro de esta intelección, dice, es el acto de entender o concebir, se entiende la situación. Es el tiempo requerido para comparar y registrar las nuevas sensaciones. ¿Qué va a pasar? En la noche, por ejemplo, en la noche, en cualquier carretera, a la distancia voy a apreciar no el vehículo, sino la luz que se acerca. Entonces, tengo yo que pensar que cuando el otro vehículo, al principio yo voy a estar con la luz alta, cuando esté lejos el otro auto. A medida que se va a ir acercando, entonces ya mi mente va a decir de que tengo que hacer un cambio de luces. ¿Por qué? Porque si yo vengo con la luz alta y el otro señor también viene con la luz alta, podemos tener problemas. Entonces, la regla de tránsito dice que a cierta distancia tengo que bajar mi luz, colocarla en luz baja
y el otro chofer también tiene que ser lo mismo. Entonces, ahí estamos en esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque él entiende de que nos vamos a acercar. Y cuando nos vamos a acercar, la luz alta a ambos choferes nos va a molestar en la noche, ¿no? Entonces él tiene que bajar su luz baja, yo también tengo que hacer lo mismo. Entonces ahí estamos en un acto de intelección. Entonces vamos a concebir esa situación, ¿no? Vamos a entender nuevas sensaciones, ¿no? Es decir, cuando yo me cruce con el otro auto, él está con luz baja, yo también estoy con luz baja y no vamos a tener ningún problema. Luego, emoción. Dice, agitación del ánimo, producto de la percepción y el entendimiento de la situación. Durante este tiempo, el conductor utiliza el juicio y la experiencia para tomar una actitud o llegar a una decisión. ¿Qué tenemos que pensar? En que, por ejemplo, él va a bajar la luz, yo también tengo que bajar la luz. Y además, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? De repente, bajar la velocidad ambos en ese cruce, en ese cruce. ¿Ya? Entonces, ahí estamos por utiliza el juicio, ¿no? Entonces, me indica, o sea, yo automáticamente digo, ¿no? En la noche, cuando me cruce con otro vehículo, automáticamente tengo que bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque por seguridad mía y también por seguridad del otro conductor. O sea, ahí ya entra el juicio, o sea, la experiencia que va a tener el chofer, ¿no? No solo lo he percibido, le he bajado la luz, sino que además tengo que bajar la velocidad. Por eso dice, utiliza el juicio, el conductor y la experiencia. La experiencia me dice de que con la misma velocidad que lo he captado en la percepción, no debo seguir con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque en la noche se recomienda de que cuando se va a producir el cruce de vehículos, se debe bajar ligeramente la velocidad, porque siempre las dos luces bajas siempre van a causar en los dos choferes que, o sea, la reacción pues no sea la misma, ¿no? Y finalmente, la volición, acto por el cual la voluntad determina hacer algo. Es el tiempo necesario para llevar a la acción la decisión tomada. O sea, todas estas 4 actividades, pues, están íntimamente, pues, relacionadas, ¿no? O sea, una se complementa de la otra, ¿no? Entonces, dice aquí, por ejemplo, la volición, acto por el cual la voluntad determina hacer algo. Es el tiempo necesario para llevar a la acción la decisión tomada.
¿Cuál vendría a ser este acto en el ejemplo que estamos viendo? Mediante la intelección he bajado las luces. Mediante la emoción bajo la velocidad. Y la abolición podría ser cuando ya nos hemos cruzado, entonces instintivamente voy a decir, tengo que nuevamente apretar el acelerador. Es decir, la voluntad me indica, ¿no? O sea, esto me indica, como ya no tenemos ya otro vehículo en el esto, entonces puedo apretar el acelerador. ¿Por qué? Porque ya no hay otro vehículo con el que no lo he percibido, ¿no? En la noche otro vehículo, ¿no? Un acto de volición, por ejemplo, o de emoción es en las noches, ¿no? Principalmente en la costa, es que es un peligro bien latente en toda la Panamericana, es en la neblina, ¿no? En la neblina hay que tener bastante experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, uno tiene que estar detrás de un vehículo y en la noche, a ver, tratar de pasar así con una neblina bastante espesa es pues, prácticamente un acto suicida, ¿no? Si usted tiene delante de usted un carro que le toca así de doble carreta, entonces tiene usted que seguirlo porque ¿quién se va a atrever a pasar, ¿no? Entonces, eso también es un acto de percibo la niebla, la intelección, la emoción, la volición. Ahí va a haber 4 actos que se van a complementar, ¿no? En la neblina tengo que estar, por ejemplo, ¿no? La experiencia me dice que tengo que utilizar en mi vehículo luces amarillas que van a reflejar mejor la neblina en la noche, mejor que la luz blanca, ¿no? Por eso ustedes han visto que para la noche tienen varios vehículos adelante, 3 focos de color amarillo. ¿Por qué? Por la neblina, ¿no? Entonces, eso es lo que el chofer dice, no, voy a ir por una zona donde hay bastante neblina. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, para que tenga mejor visual en la noche de esa neblina, porque hay noches de neblina que a 1 metro, a 2 metros, no se aprecia pues nada, nada la carretera, ¿no? No sé si es que alguien ha tenido así la ocasión de manejar en neblina es pues bien, eh, bien riesgoso. Inclusive la neblina así a las 10, 11 del día en pleno sol, con una neblina espesa, no se puede manejar, ¿no? Tiene usted que estar detrás de otro vehículo va a 30, 40 kilómetros por hora, tiene usted que seguir a esa velocidad, ¿no? Porque pasar en esas circunstancias es muy, muy complicado, ¿no? Y sobre todo en vías cuya señalización no es buena, peor todavía, peor. No sé si es que alguien tiene algún comentario adicional sobre esta parte. A ver, los invito.
Estos 4 actos son bastante complementarios. Bien, aquí, por ejemplo, en esta figura podemos notar los diferentes componentes están viendo la diapositiva, ¿no? La número 56, ¿sí? Sí, ingeniero, sí. Ya. Bien. Entonces, aquí, para el cálculo de la distancia de parada dp, aparecen aquí diferentes circunstancias, ¿no? Primero, vamos de izquierda hacia derecha. La posición inicial percibe la situación, o sea, percibe que otro vehículo viene, o si no percibe que a tal distancia hay un vehículo que está con sus luces de emergencia, está estacionado, entonces nuestros sentidos dicen, ¿no? O sea, ya captan esa situación que no es la normal. Entonces dice, ¿no? En la posición inicial estamos yendo a una velocidad inicial y percibimos adelante un vehículo. Puede ser un obstáculo, puede ser un vehículo que se ha malogrado adelante y luego en la posición 2 aplicamos los frenos. Y en la posición 3 tenemos la posición final, es decir, ahí donde la velocidad final va a ser igual a 0. Y observen aquí en la parte inferior de esta diapositiva, desde el momento que el chofer ve el obstáculo hacia adelante, desde ahí ya empieza el tiempo de distancia de parada. Y vamos a hacer la sumatoria de la distancia de parada más la distancia ¿de qué? De percepción más la distancia de dp más dr, ¿no? Entonces, y al final, desde que se aplica los frenos hasta que el vehículo se detenga completamente, a toda esa distancia la consideramos la distancia de frenado, Como les digo, esto de repente ustedes lo comprenden mejor porque este es una parte que ustedes lo han utilizado bastante en el curso de física, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes fórmulas. Aquí, por ejemplo, la distancia de percepción, reacción, el dpr es igual a la velocidad inicial que multiplica al tiempo de percepción, reacción, ¿no? Entonces, son diferentes fórmulas que se aplican. Y aquí en esta asignatura vamos a considerar lo siguiente, lo que les dije desde la primera clase, ¿no? Aquí en la asignatura hay fórmulas directamente de conversión que las aplicamos
y ya nos olvidamos de las unidades, de estar convirtiendo metros a kilómetros, etcétera. Hay fórmulas ya directamente que vienen a las cuales las indicamos como fórmulas de conversión, porque directamente aplicaron la fórmula y al aplicar esa fórmula ya son fórmulas que se han trabajado para que no tengamos el problema con las unidades, ¿no? Las fórmulas de conversión. Luego aquí vamos a considerar, a ver, aquí, ¿ya? La distancia final del frenado, etcétera. Bueno, hay cantidad de fórmulas. La que nos interesa, por ejemplo, es esta fórmula, la 4,5, la 4,6. Yo voy a subir estas diapositivas para que ustedes en el desarrollo de los ejercicios tengan a la mano, ¿no? Entonces, aquí la 4,7. Observen aquí, por ejemplo, en la 4,7, ¿no? Hacen dice, reemplazando este valor de la ecuación 4,6, o sea, del anterior, hacen las diferentes conversiones y dice, por lo tanto, 2 veces la aceleración por la distancia final viene a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final elevada al cuadrado. O sea, en la parte superior tienen todo lo que se ha trabajado con estas fórmulas, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicar directamente la fórmula 4,7. De la 4,7, colocando la velocidad final de esta fórmula 4,7, colocando la velocidad final en 0, entonces, ¿a qué cosa viene a ser igual la distancia de frenado? Viene a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado que divide a 2 veces la aceleración. ¿Ya? Entonces, aquí hay diferentes fórmulas. Aquí también esto, la 4,10. El coeficiente, aquí es esta fórmula, es bastante importante, ¿no? El coeficiente la vamos a aplicar en todos los ejercicios que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué cosa es el coeficiente de fricción longitudinal? En carreteras ya de repente tienen conocimiento. ¿Qué cosa es el coeficiente de fricción longitudinal? ¿A qué denominamos coeficiente de fricción longitudinal? ¿Qué es? ¿Qué es el coeficiente de fricción longitudinal? ¿Qué es? A ver, ¿quién me podría decir? Deben saber, ¿no? A ver, Guido, el alumno Guido Luque. A ver, Guido. Mira, presente, Luca Ramos. Sí. ¿Qué cosa es el coeficiente de fricción longitudinal?
¿Qué es? Este coeficiente no tiene unidades, ¿no? Es una asíntota, ¿no? ¿Qué es? A ver, ¿quién me podría decir? Es el rozamiento que tiene las ruedas con la pista asfáltica. Exactamente, claro. Ese es el número, o sea, ese coeficiente representa el rozamiento, ¿no? Entre la llanta y la vía asfáltica. Y esto está directamente proporcional con la velocidad del vehículo, ¿no? Entonces, pero en términos generales viene a ser el valor que tiene el rozamiento de la llanta con el pavimento. Eso es el coeficiente de fricción longitudinal. Muy bien, Ali. Está muy bien. Entonces, Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, una consulta. sí, Viniendo de Cusco para Juliaca, hay en partes como que, no sé, de 2 metros, creo, líneas. ¿Para qué lo hacen eso, ingeniero? ¿en qué sentido están las líneas? Transversales. Hay líneas pequeñitas que, o sea, al momento de pasarlas, como que al carro le hace decir ring, ring. En salida a Ah, Cusco también creo que no. hay. Claro, esos son ¿cómo se denominan esas líneas? O sea, son como, por ejemplo, ¿no? Cuando un vehículo, no sé si ustedes han ido, bueno, entre Juliaca y Arequipa, ¿no? Cuando se acerca, cuando ahí, cuando se va a cruzar con la línea del tren, ¿no? Entonces, a ambos lados del pavimento ya hay o sea, la llanta entra ahí y empieza a tener un movimiento diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ¿qué les digo? El pavimento no es completamente liso, sino que está ahí presenta subida, bajada, o sea, ahí en esa parte. ¿Con qué objeto se coloca en un trazo de carretera? Para que el conductor, cuando entre ahí, va a sacudir ligeramente el vehículo y la llanta va a hacer un ruido especial, ¿no? Para, o sea, el conductor pueda, ¿qué cosa? Estar más, o Atento. sea, más atento, esa es la palabra, más atento. No es una vía, o sea, cuando cerco el cruce con una avenida, con un cruce de un tren, entonces hay ese cambio. ¿Para qué? Para que el conductor o sea, esté despierto, ¿no? Esté atento, ¿no? Entonces, eso es esa es la finalidad de esas líneas, ¿no? Y están en sentido transversal o sea, en sentido transversal, sí, sentido transversal. ¿Para qué sirve? Sirven, son medidas, son señales preventivas. Se les clasifica como señales preventivas. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias por la Sí, sí, aclaración sí, de la sí, duda. sí. Sí, eso es para prevenir, o sea, al chofer despertarlo, ¿no? Cuando empieza, de repente está medio que quiere dormir, se está distraído, entonces entra ahí y la llanta ligeramente ya tiene
un ruido diferente, el vehículo también ya no tiene la misma estabilidad. ¿Para qué? Para que eso se coloca a unos 100, 150 metros antes y después del cruce, por ejemplo, con una línea férrea, ¿no? Eso es para seguridad tanto del que va a conducir, por ejemplo, el tren, como el chofer que viene conduciendo el auto, el camión, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, aquí observan lo que estabas viendo precisamente es el... Ingeniero, disculpe, no veo las No, diapositivas. sí, recién. Ahí está. Ahora, Sí, ahora, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. sí, recién estoy compartiendo, recién, sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo, el coeficiente de fricción longitudinal, ¿no? Es ese lo que indicó su compañero Ali, que es el valor del rozamiento entre la llanta y el pavimento, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, bueno, se igualan ahí las ecuaciones, todo eso. Entonces, ahí es el esto. Bien, entonces estas fórmulas las vamos a... Todas estas fórmulas, observen que al final de desarrollarse estas diferentes fórmulas, entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí la 413, ¿no? Entonces se desarrollan aquí la 413. Desarrollan esa fórmula y al final, ¿dónde la vamos a utilizar? En la fórmula número 414. ¿Qué cosa es lo que vamos a aplicar? La 414 en forma directa. Si nos dan la velocidad inicial para la 414, la velocidad inicial 254 es una constante. ¿Y de qué viene esta constante? Observen arriba de la fórmula número 414, ahí es convertir kilómetros en metros, horas en segundos, y al final aparece la 414. En los ejercicios ya no nosotros nos dedicamos a convertir metros, en algunos sí, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la 414, si nos dan la velocidad inicial, nos dan la fricción longitudinal, 254 viene a ser el número constante de conversión, y directamente si nos piden la distancia de frenado, teniendo la velocidad inicial y teniendo la fricción longitudinal, podemos aplicar directamente esta fórmula 414 o la 415 o la 415, ¿no? Observen, para la 414 es la distancia de frenado y la dp de la 415 es la distancia de parada. Distancia de parada, ¿no? Entonces, aquí tienen esta tabla que les comentaba.
Por ejemplo, ¿no? Observen aquí, dice, ahí tienen la distancia de frenado en la 4.16 y en la tabla 4.4, entonces dice ahí, ¿no? Coeficientes de fricción longitudinal para diseño en pavimentos húmedos, ¿no? Entonces, ahí tienen el coeficiente de fricción longitudinal para una velocidad de 30 kilómetros por hora, para otra velocidad de 40 kilómetros, 50, 60, 70, y a medida que va avanzando la velocidad, ¿qué cosa es lo que va disminuyendo? La fricción. ¿Por qué creen? Miren, en 30 kilómetros por hora, la fricción es de 0.346. A los 100 kilómetros por hora, la fricción es de 2.69. ¿Por qué creen? A mayor velocidad, menos contacto con el... Claro, lógico. La fricción, o sea, el roce, el rozamiento entre el pavimento y la llanta a mayor velocidad va a ser pues ya mínimo, o sea, fracciones de segundo, ¿no? Entonces, en cambio, cuando va el vehículo a despacio, todo eso a 30 kilómetros, una velocidad pues muy lenta, observen que eh, el coeficiente de fricción se hace mayor, ¿no? Mayor, sí. Y también aquí en la fórmula 4.16, ahí ya interviene un punto, ¿no? Que hasta ahora no aparecen en las fórmulas anteriores que hemos visto, ¿no? Sino que en esta 4.16 aparece que la pendiente, ¿no? Pero aquí en los ejercicios vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Si nos dan una vía, un vehículo está circulando con una pendiente en una carretera del 2%, cuando apliquemos esta fórmula, no vamos a aplicar 2%, sino que vamos a aplicar 0.02. No vamos a aplicar, es cualquier pendiente que nos den en estos ejercicios, lo tenemos que dividir automáticamente por 100. Y ese valor lo colocamos aquí en P. ¿Ya? Eso ténganlo presente para los ejercicios, ya de que esta pendiente está en, ya si nos da 1%, entonces tenemos que colocar en esta fórmula, en la 4.16, 0.01 y nada más. O sea, dividimos todo entre 100, entre 100. Ya aquí en la fórmula 4.16, que es una fórmula que la vamos a aplicar. Y aquí también la parte inferior dice, ¿no? La distancia de frenado es menor en ascenso, lógicamente, ¿no? Que en descenso. Por lo tanto, el valor de P, que representa la pendiente,
expresado en decimal o tanto por 1 es positivo para pendientes ascendentes, porque ahí observan más menos, ¿no? O sea, más menos P. Entonces, ¿cuándo aplicamos más o cuándo aplicamos menos? Para pendientes ascendentes, el signo más. Y para pendientes descendientes, o sea, cuando nos digan menos 4%, menos 5%, etcétera, entonces es una pendiente descendiente. Y ahí vamos a aplicar en esta fórmula el signo menos. ¿Ya? Menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Y aquí, ¿no? Estas fórmulas, la distancia de frenado, distancia de parada, esto ya lo vamos a ver con los ejercicios, ¿ya? Sí. Aquí Ingeniero, también. Sí, sí. disculpa que le corte. ¿En qué Sí. unidad se da eso? ¿En qué unidades? Como Sí, les repito, aquí ya lo único que tenemos que ver, la pendiente, o que toda la fórmula sí, digamos, la distancia de frenado, ¿en qué unidades me da el resultado al final? en metros, Allá. en metros. Pero tiene que estar la velocidad inicial y la velocidad final, por ejemplo, también tiene que estar expresada en metros. O sea, la velocidad inicial es de, ¿qué les digo? La velocidad inicial es de 70 metros por segundo. La velocidad final también tiene, si es que es 0, entonces, bueno, 0 ya no hay problema. Pero la velocidad final, de repente se va a producir el choque, ¿no? Entonces la velocidad final ya no es 0. Cuando va a chocar el móvil con el obstáculo, ya la velocidad final ya no es 0. Entonces, en el momento que se produce el impacto, también tiene que estar ahí en metros por segundo. Si no está, entonces, para esta fórmula, si está, por ejemplo, en kilómetros por hora, entonces tenemos que hacer una conversión. Conversión. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, para la fricción longitudinal no hay problema porque eso es o sea, no tiene unidades, no tiene unidades. Y la pendiente también colocamos, supongamos, 5%. Entonces, 0.05 y sin unidades. No colocamos porcentaje, nada, sino simplemente colocamos 0.05 y punto. Ya no va porcentaje, nada de eso. No, ya no, ya. Sí. Bueno, eso lo vamos a determinar con los ejercicios, ¿no? Entonces aquí tienen la 4.17, 4.18 y la 4 aquí. Aquí también, es la fricción longitudinal y también este cuadro es importante, la tabla 4.5, ¿no? Dice distancia de visibilidad de parada para diseño en metros, ¿no? Es decir, que aquí todas las unidades, o sea, la distancia de frenado, la distancia de visibilidad de parada, la distancia de
toda clase de distancias tiene que estar en metros. Metros. Y ahí tienen para una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia de frenado? 10-24. Para para la distancia de parada, 31.07. Con parada calculada y parada de diseño. Y alguien dirá, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una parada calculada y una parada de diseño? ¿Qué diferencia hay entre una distancia de visibilidad de parada calculada de una distancia de visibilidad de parada de diseño? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La distancia de parada de diseño es la carretera se ha diseñado para una distancia de parada, por ejemplo, de 40, 50, 70, 90. Ese es el diseño. Con ese diseño se ha hecho el trazo de esa carretera. Ahora, la distancia de parada calculada es lo que se hace en la práctica. Viene el conductor y hace la parada a 40 kilómetros, hace en 31.07. O sea, en la práctica. En la práctica. En la práctica, ¿ya? La que se respeta aquí, todas las fórmulas que están basadas en la parada de diseño. En la parada de diseño. ¿Ya? Luego, ya aquí tienen más fórmulas para la distancia de frenado, distancia de parada. Sí. Y luego hasta aquí. Ahí ya va a venir hasta aquí, hasta la fórmula 424 es donde vamos a hacer ya los ejercicios en la siguiente clase, ¿ya? Bien, no sé si habría alguna consulta, alguna pregunta así en general. Entonces ya con estas fórmulas, ya para la siguiente clase hacemos puro ejercicio, que en realidad a mí no me gusta mucho a palabrerío, ¿no? O sea, no soy partidario de eso, ¿no? O sea, en lo práctico, en las fórmulas, en la aplicación de fórmulas, ahí sí, ¿no? Como que somos ingenieros, ¿no? O sea, nosotros no somos, pues, que podemos estar hablando 2 horas, 3 horas. Esa no es mi metodología, los ingenieros no estamos para eso, ¿no? Estamos para cosas prácticas, para aplicar fórmulas, para esto, no para estar hablando en clase 3 horas, 2 horas, no, me canso. ¿Ya? Listo. Entonces, si no habría alguna otra pregunta, todo eso ya en la siguiente clase ya vamos a hacer bastantes ejercicios en esta parte. ¿Ya? Listo. Bien, no hay ninguna aclaración, ninguna pregunta. ¿Qué alumnos estarán durmiendo? Quisiera, sé que ese es mi, Estamos atentos, ingeniero. Buenas noches. sí, no, sí, 34, 33 alumnos hay.
Pero me intriga, quisiera verlos ahorita. ¿Qué alumnos están aquí? Activen su cámara, ingeniero. Sí, ¿no? A ver, que prendan su cámara. Ya, uno. A ver, listo, ahí. A ver, Ali. Ya prendió su cámara. Listo. Guido Rodríguez, Guido Luque. Ya, Ingeniero, sí. ¿se me ve? Sí, sí, muy bien. Y están muy bien presentables, ¿ah? Parece que no estarían durmiendo. No, está bien. No, Yo estamos los atentos, ingeniero. Más bien agradecerle por el tiempo que de repente usted nos brinda. No, caray, al contrario, no, ¿por qué me van a felicitar? Al contrario, yo los felicito a ustedes que a esta hora todavía han tenido clase en la tarde y a estas horas deben estar un poquito ya de sueño, todo eso. Sí, no, yo los felicito a ustedes por el interés que tengan. Pierdan cuidado, yo los voy a apoyar siempre, ¿ya? Con un 20, ingeniero, nos Con conformamos. un 20, con un 20. Muchas gracias, ingeniero. Listo, listo, ya. Y que el Me examen no sea alegra. tan matador, ingeniero. Queremos pasar el semestre. Claro que sí, claro que sí. De esa parte no se preocupe. A mí lo que me interesa es que aprendan, ¿no? Ya la nota ya es lo de menos, ya que aprendan y esto. Y yo siempre los he animado a los alumnos que aquí en esta asignatura les va a servir, yo quisiera, ¿no? Que a varios alumnos les sirva como tema de tesis, que hay cantidad aquí pueden hacer esto. Ya, me alegra bastante que casi el 100% estén atentos, ¿ya? Muy agradecido. Yo les voy a poner a todos como asistente al 100%, ¿ya? Ok, ingeniero, gracias. Listo, ya. Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Muy agradecido a ustedes, ¿ya? Ya nos vemos para Hasta la siguiente clase, la luego, siguiente ingeniero, semana, que tenga el buena noche. Buenas próximo noches, lunes, ingeniero. ¿no? Ya, buenas noches, buenas noches. Bueno. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches.